desaparece tiene 23 meses, cuando se van 22 meses. Ella se va en mayo del 77 y desaparece en mayo del 78. Yo la búsqueda, a mí no me dijeron nada, a mí me avisaron 10 días después. Fue un domingo. Hacía una semana que había fallecido mi abuela, la mamá de mi mamá. En casa se había quedado la pareja de mi abuela, porque había quedado solo, se quedó justo ese día a dormir en casa. Y era más o menos ya pasada la medianoche, calculo yo, entre la 1 por ahí, 12, 1. Se escuchan golpes, entran por la ventana, por la puerta de adelante, por atrás también. Nos hace sentar. Yo tenía mi vieja y mi viejo tenían su pieza, yo tenía la cama en lo que era el living comedor, yo tenía la camita ahí y estaba durmiendo mi tío también ahí, mi tío, la pareja de mi abuelo, yo le decía tío. Conmigo entran, y a mí me encapuchan, me ponen una camisa azul de manga corta, me acuerdo, en la cabeza, pero no me veían, pero yo veía para afuera. A mi tío también, yo tenía una perra collie en esa época, una cachorra que los ataca, me dicen tenela porque te la matamos, la perra se me pega acá al lado, estuvo conmigo toda la noche. Escucho que a mi viejo, bueno, se los están llevando y mi viejo le dice a la patota que la dejen a mi vieja porque sufría del corazón, hacía unos días que había fallecido la madre, y que la dejen porque se les iba a quedar, y la dejan. Revuelven toda la casa, buscando armas, se llevan fotos, folletería, papeles, revolvieron todo, la casa quedó toda pata para arriba. Mi nombre es Eva Soto, María Eva Soto en realidad, pero bueno, me dicen Eva Soto. Soy hija de Delfor Santos Soto. Delfor fue un político, un concejal de acá de Matanza, un escritor, poeta, y también cursó la carrera de periodismo, también fue periodista. Bueno, Delfor era un militante peronista, desaparecido el 21 de agosto de 1976 de la localidad de Ramos Mejía, de nuestro domicilio particular en la calle Coronel Díaz 10. Y bueno, una madrugada, esa madrugada de 21 de agosto de 1976, cayeron las fuerzas policiales y el ejército a nuestro domicilio. Estábamos durmiendo y bueno, invadieron nuestra casa y estuvieron alrededor de 1 hora y media revisando todo, interrogándolo a mi papá. A nosotros nos encerraron con un oficial en nuestra habitación con mi mamá y mis 2 hermanos. Yo tengo una hermana más grande, Laura, y un hermano más chico, Julián. Y yo en ese momento tenía 4 años, mi hermana 5 y Julián tenía meses. Después de interrogarlo durante todo ese tiempo, se lo llevan detenido, le dicen a mi mamá que era momentáneamente, que lo iban a interrogar y que se quedara tranquila, que iba a volver. Cuando se fueron las fuerzas policiales, el ejército, nos enteramos que estaba toda la manzana rodeada y bueno, fue un operativo bastante grande. Yo era la primera noche que dormía fuera de mi casa porque habían ido a un casamiento. Y entonces llegaron del casamiento y ellos ya tenían puesta una escalera atrás en la medianera, quedaba un baldío para poder escapar, porque estaban pasando cosas realmente tremendas. Y cuento esto, ¿no? Del 17 al 20 habían ya secuestrado a varios compañeros. Entonces, cuando escuchan que golpean la puerta, cayó mucha gente a casa. Cuando intentan salir, les caen encima en el patio a mi viejo y a mi vieja y ya los separan. A mi papá lo llevan
al living, a mi mamá en la habitación, le pusieron una frazada encima, le pegaron a ella, así que no me imagino lo que le deben haber pegado a él, la manosearon, fue una situación muy violenta. No solo vinieron y se lo llevaron, se robaron las cosas de casa, gente después de la comisaría nos dijeron que mi cochecito, la radio, estaba en la comisaría de Ramos, por ejemplo. O sea, ellos vivían con otra pareja de argentinos en Uruguay y ellos avisaron a una de mis hijas que los chicos habían salido y no habían vuelto. Y bueno, se los dio por detenidos. Mi hija viajó junto con el papá de mi yerno, viajaron y por supuesto no los encontraron. Y bueno, después al final me tuvieron que decir que los chicos habían desaparecido. tierra con madrugadas cargadas de odio, con gente que grita, blasfema, arrasa, tierras con gente que porta capucha, armas en las manos, tierras que diste a mi patria, hidalgos, varones, patriotas cabales. Tierra, no puede ser tuya esta gente que no tiene alma. Tierra donde tuve un hijo, tierra donde se crió, estudió, donde se hizo hombre, tierra donde formó un hogar, una hija engendró, tierra donde se recibió, trabajó, tierra donde lo perdí. Una madrugada triste, ya hace más de 2 años. Tierra, hoy te pregunto, temblando, ¿lo tenés vos? Viene el 24 del golpe, cuando nos dejan ir de la comisaría. Mi mamá me lleva a lo de mi abuela, la mamá de mi papá, yo me quedo con ella. Y ella empieza todo un trajín, un traqueteo de comisarías, morgues. En la misma semana tiene una entrevista con el Monseñor Tortolo, que era el obispo castrense de esa época, era el confesor de Videla. No sé cómo llega a él, le pregunta por mi viejo y ahí inmediatamente el obispo le dice que arriesga su vida, que ya no iba a volver. En el mismo momento, así que ya entonces se sabía el paradero. Después mi vieja iba visitando morgues, comisarías. Después me entero que las pasó mal también, situaciones violentas, para que no siga averiguando. El abogado que presenta el habeas corpus era un amigo de mi papá, de Escobar. Era un compañero, pero era del PC, pero eran amigos. Borsalino, no me acuerdo si era Gustavo el nombre bien. Él presenta el habeas corpus en los tribunales de San Isidro, que correspondían en ese momento a Escobar, correspondía a los tribunales de San Isidro, y se presenta todo ahí. En el diario de Escobar, La Hoja, que era un periódico local, sale la noticia. Bueno, en ese momento, también en esas semanas, desaparecen muchos compañeros. Que me senté en el borde de la cama, sola pensé, si yo me muero, los chicos se pierden. Automáticamente me fue la fiebre. Y bueno, habré tenido fiebre a lo largo de la vida por distintas enfermedades, gripe, qué sé yo, y ahí empezó la búsqueda. Yo viajé a Uruguay, ayudada por el MED, acá el Movimiento Ecuménico nuestro, y empecé la búsqueda. Entonces me dijeron que posiblemente los hubiesen detenido para protegerlos. Y esa inocencia que uno tenía en ese momento, ¿viste? Me lo creí como si te dijera que hoy tengo 3 años más o menos, lo creí. Bueno, la cuestión es que, y con la nena estuve averiguando en todo lo que tuviese que ver con menores, y bueno, no lo encontré. Sí, puedo decir que en todos lados me permitieron ver las criaturas sobre todo los que no tenían padres. Escribió cartas, hizo la denuncia ante la CONADEP, vino al arzobispado, iglesia, bueno, comisarías,
departamentales y bueno, en la mayoría de los lugares, y le pasaba como le pasaban a muchas madres, esposas de desaparecido, que nos decían, señora, váyase, se habría ido con alguien, la típica, ¿viste?, de tratarlas de loca. Pero bueno, mi mamá fue, como muchas esposas de desaparecido, una incansable de esa búsqueda hasta el día de hoy, porque nuestras madres siguen, igual que nosotros, siguen buscando justicia, ¿no? Es una forma de buscarlos. Pero mi mamá militó durante muchísimos años, primero con un grupo de esposas que se juntaron y pudieron hacer las denuncias, los habeas corpus. Después militando en organismos de derechos humanos y eso también nos fue llevando a juntarnos con otros familiares, como te decía. Después de varios años nos juntamos muchos familiares en la iglesia de los Remedios en Villa Luro, donde ahí conocimos a muchos otros hijos. Y bueno, eso era también una instancia de buscarlos y pedir justicia y pedir aparición con vida. Ese fue un lema que, bueno, fue para toda la vida para nosotros. Nosotros somos los hijos desaparecidos, creo que desde muy chiquitito empezamos a ir a las marchas pidiendo, de hecho, las primeras marchas fueron en dictadura. Una de las primeras marchas de hijos desaparecidos, antes de que surja la agrupación Hijos, fue, me acuerdo, y tengo una foto de hijos, éramos muy chiquititos, de entre 9 y 13 años, los más grandes, con una pancarta que decía, somos hijos desaparecidos y buscamos a nuestros padres. Así que esta cuestión de buscarlo fue una cotidianidad para nosotros, vivíamos con esa búsqueda. La adolescencia mía fue complicada porque fue a fines de los 70, los 80, toda la movida, lo que hoy se escucha como música ochentosa, bolichera, todo eso era mucha joda. Fui bastante precoz en muchos sentidos. Y era como que hasta que no terminé el secundario era todo como me tenían entre algodones a mí. A diferencia de muchos de mis compañeros que por ser hijos desaparecidos tenían que andar mintiendo, no decir que eran hijos desaparecidos. Yo no necesité porque todo el mundo sabía, o sea, un pueblo chico, todo el mundo sabía que Carlos Salas era hijo de Flaco Salas y estaba desaparecido. Bueno, eso fue terrible porque esta cuestión que hablan ahora del bullying, nosotros lo vimos desde muy chicos. Los chicos repiten lo que les cuentan sus padres. Y me acuerdo que para mí era moneda corriente que me digan hijas de subversivo, tu papá algo habrá hecho. A mí me dijeron que tu papá hizo algo, por eso se lo llevaron. Esa crueldad a veces que tienen los chicos. Yo lo viví de muy chica, de hecho era muy rebelde, vivía en dirección porque me quería ir, no quería estar en el colegio. Hace poco le contaba a una amiga que los primeros años nos seguía un Falcon hasta la escuela. Nosotros, como te dije, vivíamos acá en Ramos Mejía cuando desapareció mi papá y rápidamente nos tuvimos que ir, nos echaron de ese lugar porque obviamente mi mamá estaba sin trabajo, hasta que pudo empezar a trabajar y tener esa rueda de dinero. Como alquilábamos, bueno, la persona que nos alquiló se había quedado con todo porque mi mamá se había atrasado en el alquiler, así que nos tuvimos que ir a vivir a la casa de mis abuelos en Mataderos. Fue en un principio bastante traumático y complejo porque tanto mi abuela como mi mamá y el resto de sus hermanas buscaban a sus cuñados y a su hermana. Y en una primera instancia hubo una de las hermanas que también era militante, que es Eugenia Delgado, que también estuvo exiliada en el interior y no se sabía nada y se había ido embarazada. Había toda una incertidumbre con eso, basado en la certeza de la desaparición de los otros 4. Se fue intentando, como la mayoría, buscar respuestas en distintos lugares. Siempre hubo negativas, siempre hubo hasta amenazas de no acercarse más, hasta que, bueno,
mediados de los 80, con el advenimiento de la democracia, un grupo de compañeros del MET y otras organizaciones empezaron a generar un espacio de contención a través de talleres y de participación de lo que era, bueno, mi familia hay 9 hijos, porque mi tío Santiago son 5 hijos, después están los 2 de Ana y Antonio, y un tercero que es César, que fue hijo de Eugenia y del compañero Luis Silva, que era de Santa Fe, que después nos enteramos mucho tiempo después que tenía él 3 hermanos más en Santa Fe, que también participan de la regional de hijos de Santa Fe, que tienen todo un vínculo y un desarrollo con esa militancia territorial allá. Y esos talleres nos fue dando un espacio de contención y de comprensión para poder continuar con esa lucha que habían empezado ya madres y abuelas en la búsqueda de estos familiares desaparecidos, que eran para nosotros un proceso a llevar a cabo a nivel particular. Me llama por teléfono un señor preguntando por mi mamá. Me digo, no, habla el hijo. ¿Quién habla? Me dice, mirá, yo soy del MED, que es el Movimiento Cunémico por los Derechos Humanos. De Santa Fe encontramos a tu hermana, me dice, que está acá, que no sé qué. O sea, que yo a los 18 años me entero de que tenía que tenía hermanos, que tenía tíos, que tenía a mi abuelo todavía vivo. Así que allá nos fuimos a encontrarnos con mis hermanos. Fue bastante emotivo. Había muchas dudas, muchos miedos. Mi mamá, mi tía, con qué íbamos a encontrarnos, si quería que vaya con alguno de mis primos. Dije, no, me voy solo. Voy a enfrentar, es mi familia, digamos. Si me están buscando. Bueno, cuando llegué allá, estuvo buenísimo porque me encontré con los míos. Me encontré con gente con la boca grande, con los ojos, con las mismas facciones que las mías, en todos, en mis tíos, en mi abuelo, en mi viejo. Yo no tenía fotos de mi viejo. Y soy igual, de los 4, soy igual a mi viejo. Que eso, digamos, me jugó a favor para con mis hermanos que tenían dudas, que, bueno, había unas leyes reparatorias, que querían plata, nada. Entonces, escuchar a mi tía decirle a mi hermana, ¿sabes cómo era tu papá a los 20 años? Así. ¿Sabes cómo se reía? Tanto. ¿Sabes cómo? Digamos, y ahí pude empezar a reconstruir mi historia con toda la parte que me faltaba, que era, o sea, yo toda la parte de mi mamá lo tenía presente, estamos todos acá, pero de mi papá no tenía idea. Y yo dije, vengo a buscar el de Chidíchimo, el expediente de Chidíchimo. Y se da vuelta y me dice, ¿qué? Entonces le dije, yo soy la hija de Chidíchimo, el meteorólogo, que estuvo con vos en el infierno. Y ahí me da un abrazo, nos damos un abrazo largo, nos ponemos a llorar. Y hablamos 1 hora paradas ahí. Me contó de lo tremendo del estar en el infierno con mi papá, es que cada uno buscaba una manera de estar afuera, ¿no? Había un cocinero que decía recetas de cocina. Y mi papá, por una claraboya muy pequeña que había, porque era como una especie de sótano donde entraba la luz, miraba y daba el parte meteorológico. Y eso a mí me pareció, eso, la vida, ¿no? La vida a pesar de todo. Defender la vida hasta con el último aliento, porque supongo que debería tener el último aliento ahí. Yo busqué apoyo psicológico en cuanto los chicos desaparecieron, porque no podía hablar con nadie. No tenía con quién hablar.
Yo en aquel momento no tenía familia, yo estaba alejada de mi familia por razones más que personales. Con mi marido no podía hablar porque mi cuñado era policía, con lo cual no podía hablar. Y busqué yo la única forma con quien hablar era con un psicólogo. Pero resulta que dejé, fui 2 o 3 sesiones y me di cuenta que terminaba yo apoyándolo a la psicóloga, que ella me ayudase a mí, con lo cual dejé de ir. Después fui a otro espacio y más o menos me pasó lo mismo, aparte me dificultaba mucho con ese momento, yo estaba en plena búsqueda con visitas, entrevistas con gente, qué sé yo. Pasaron los años y uno se da cuenta de todo lo que ha hecho. Y después cuando ya en abuelas, cuando forma el equipo de abuelas, ya hago terapia con una terapeuta de abuelas, hasta el momento que me dan el alta, digamos. Me dan el alta por rebelde, otra cosa, porque era muy discutido. Claro, porque del Estado no teníamos esa contención. Esto empezó en dictadura, después, bueno, vino la democracia, pero había un gran desconocimiento también y la sociedad seguía con mucho miedo. De hecho, sigue con mucho hasta el día de hoy, que conocemos gente que no puede declarar en los juicios porque tiene miedo. En ese momento peor aún, era todo muy fresco y bueno, encontrarnos con un par nos hacía un poco más fuerte, saber que a otros le había pasado lo mismo y a mucha gente cosas peores. Yo tengo compañeros que le falta el padre y la madre, que fueron fusilados adelante de ellos, ¿no? Pero bueno, el dolor de perder a un padre, de saber que no lo vas a poder compartir más el resto de tu vida, eso te queda de por vida, digamos. Yo me emociono y también me deprimo un poco, capaz que el día del padre, o el cumpleaños de mi papá, o ni hablar de la fecha de desaparición, ¿no? Pero yo hoy por hoy, siendo adulta, siendo madre, me doy ese permiso de estar así ese día, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué no? Bueno, la agrupación de hijos es una agrupación que nace en el 96. Yo en el 96 no participaba, a pesar de que ya, en realidad, en el taller de los remedios fue como el primer hijos. No teníamos el nombre de hijo, pero éramos una agrupación de hijos. En el 96 nace oficialmente, fue uno de los fundadores mi hermano, Julián Soto, y después yo participé varias veces que él me convocaba a reuniones o había asambleas, pero bueno, firmemente yo empecé a militar acá en Matanza en Hijos, en el 2014, cuando se funda Hijos en Matanza, y bueno, hasta el día de hoy. Pero, digamos, desde el 96 ahora fueron como intervalos, participar de algunas jornadas, o tal vez en los aniversarios, o cuando había en algún scratch he participado. Cuando se arman los scratches, si no hay justicia hay scratches, esa era la consigna de Hijos. Y bueno, en varios de esos scratches participé, pero activamente acá en Matanza, ya de adulta. Hijos en La Matanza. En La Matanza primero empieza un colectivo de hijos. Para el 2013-2014 ya se empiezan a juntar varios hijos de acá de La Matanza y se forma la agrupación Hijos Matanza. Nosotros hace 2017 creo, nos separamos de esos hijos, entre comillas, originales. De hecho, hijos fundadores hay en las dos partes de hijos. Nosotros nos separamos por cuestiones, como en todos los casos. Hay dos madres, de abuela se abrió
la fundación ahí en La Plata, bueno, pero o sea, el objetivo es el mismo, la historia es la misma. Aparte, no sé si está bien o está mal. Yo lo único que a mí me interesa dentro de mi vida en los últimos 40 y pico de años es que el desaparecido, qué pasó con el desaparecido. La verdad, sinceramente, el resto... Para nosotros el 24 es emblemático en todo sentido, pero es como si fuera una especie de acto cúlmine de lo que se vive durante el año, digamos. En esto que te decía de los talleres, nosotros ya empezábamos de alguna manera a intercambiar información de cuándo era que se habían llevado a un familiar, cuándo... Entonces todos teníamos como una construcción de, hoy te puedo decir, agenda propia, que terminaba el 24, donde a veces, con el transcurso de los años, nos íbamos encontrando con muchos compañeros que por ahí, por distintas circunstancias de la vida, dejábamos de ver y que participábamos todos en general. Cuando Hijo se conformó, hubo pocas regionales, estuvo la de Capital, la de Córdoba y la de Santa Fe en principio, y después eso se fue extendiendo. Todos nos hemos cruzado porque la experiencia de los talleres fueron muy amplias, fue a nivel nacional, y el 24 era como ese lugar en donde sabíamos que estábamos todos los pares haciendo una reivindicación, si se quiere, más general. Para ese otro que por ahí está en las antípodas pueda escuchar y entender que esto pasó. Piense parecido, distinto o igual, pero que esto pasó y que no podemos dejar que pase nunca más, se piense lo que se piense. Ahora, ¿quién se los podría decir? Porque cada uno tiene su mirada. A mí me enseñaron, una de las formas de explicármelo fue cuando recién empecé a estudiar psicología social, cerrar los ojos y pararse alrededor de un elefante y tocar el elefante y decir que es un elefante con tacto. ¿Qué es un elefante? El que le tocó la trompa es una trompa, el que le tocó la cola, el que le tocó el costado, el que le tocó... Cada uno ve la parte del elefante que le toca ver. Con lo cual, si hay 10 personas, son 10 elefantes distintos. Entonces, ¿quién se los cuenta? Agarrar los libros de historia, agarrar la gente grande y preguntar qué pasó. Mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podemos con lo que sucede, porque no pueden con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado los sueños, nos robaron el futuro de los chicos, nos robaron los ahorros de los viejos, pero nunca podrán robarnos las estrofas de nuestro himno, ni este color del corazón.